Como hemos podido leer hasta el momento, el aislamiento especialmente, ¿no es cierto? Porque la soledad no es lo mismo que el aislamiento, ¿no es cierto? El aislamiento es más fuerte, más grave, tiene una potencia, si cabe, mayor, ¿no es cierto? El aislamiento acelera el proceso de envejecimiento. Obviamente el proceso de envejecimiento está marcado genéticamente, pero de todos modos eh, se acelera, como que la persona que está aislada, que no hace nada, que no sale, que no tiene contacto social, que no tiene actividades con otras personas, etcétera. Esto podemos ver en jubilados, en personas, en adictos, en personas con depresiones profundas, diferente tipo de patologías o de conductas un poco equivocadas, aceleran el envejecimiento, y esto es el envejecimiento en que nosotros podemos, como se dice vulgarmente, el que lo vemos y el que va por dentro. Entonces, como fisiológicamente, nuestro organismo también comienza a envejecer. Entonces, ciertas enfermedades, por ejemplo, que podían, por la ley de la vida, que se dice entre comillas, que podía aparecer a los 60 años, a los 55, a los 70, vemos que aparecen 10 años o un poquito antes, lo cual ya nos indica que el envejecimiento, que el aislamiento, que la soledad acelera el envejecimiento. Esto a su vez repercute en la sociedad, ¿no? Porque es una sociedad que también ya está volviéndose un poco lenta. Y esta lentitud de la sociedad también hace y nos favorece para que nosotros estemos lentos y justifiquemos ciertos actos en nuestra vida. Esto es muy frecuente y ustedes pueden fijarse en las personas jubiladas. También se ha podido observar en estudios científicos de alto nivel que la incidencia que existe actualmente en los últimos 10 años, a 12, a 15 años, ha subido de un 20 a un 40% de personas que viven en soledad. Es decir, que se levantan, se acuestan, pasan el día o gran parte del día a veces en soledad, en aislamiento. No salen, como se dice, ni a la esquina, ni a un supermercado, ni a nada, ¿no? Entonces vemos que se ha duplicado de un alto índice que ya era un 20%. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Prácticamente una de cada 4 personas se siente sola y está sola, ¿no? La soledad y el aislamiento, hasta cierto punto, en comillas, podríamos decir que está bien si alguien se siente bien estando así, ¿no? Pero el problema es que la soledad, el aislamiento llevan a la depresión, a graves trastornos del sueño. De hecho, el ritmo del sueño se altera, entonces no dormimos adecuadamente. Nuestra memoria se deteriora, la concentración. También hay trastornos de la alimentación y otros más, los cuales van a repercutir en nuestra fisiología. Por eso también nosotros vamos a fallecer, o sea, quienes viven en aislamiento, quienes viven en soledad, van a fallecer aproximadamente 15 años antes de la media, del promedio que existe, ¿no es cierto? Nadie tiene una fecha de muerte, pero en términos generales un promedio, la media que existe, va a disminuir en 10 a 15 años. Y también, como les decía hace un momento, van a aparecer otras enfermedades, entonces esto se suma, se une.
Algo que también vale la pena indicar, que ustedes también lo habrán leído, es que las demencias seniles, ¿no? Demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, de infartos cerebrales, etcétera, por ciertas situaciones de inflamación, inflamatorias cerebrales y del cuerpo, son también más propensas en aparecer más pronto, y son pacientes más jóvenes, nosotros los tratamos, los vemos ya con algún tipo de demencia senil, ¿no es cierto? Eh, También algo que hace que estos pacientitos a veces sean encontrados a días de lo que han fallecido, porque como estaban aislados, solos, nadie sabía, y en esta sociedad en la que todo es bulia, silencio, como bulia y silencio, perdón, bulia, ruido, todo, pues nadie sabe si alguien vive, si alguien muere, todos estamos tan modernizados, tan mecanizados, una vida tan absurda, tan sin sentido a veces social, que no, si alguien fallece puede ser nuestro vecino de la casa de al lado, que no nos percatamos sino tal vez a los 3, 4, 5 días, más aún si no sabía, es porque también han fallecido por infartos súbitos, agresivos, cardíacos, por alteraciones en el cortisol. Bueno, sigamos leyendo, sigamos viendo el video para poder estar más claros y seguir entendiendo lo que les voy explicando un poquito, ¿no? Gracias. Ustedes se preguntarán qué se puede hacer para arreglar, ¿no? O sea, que es algo que más o menos nosotros en la terapia preguntamos, hacemos, intervenimos. Ya les decía yo que cierto tipo de medicamentos, antioxidantes también, y otro tipo de cosas, según el caso, según el paciente, según lo que tenga, pues nosotros vamos a, especialmente, específicamente, vamos a medicar también, obviamente, en el que se reintegre despacio a la sociedad. Y también existe un cuestionario, ustedes lo van a ver más luego, que son preguntas que nos ayudan mucho, que los médicos las utilizamos, a veces, en mi caso, utilizo estas preguntas y otras más a veces para poder estar más claro de qué es lo que el paciente tiene, cómo se siente, cómo está, cómo son sus actividades, sus actuaciones, y de acuerdo a eso también nos va a ayudar. Una última cosa es que los médicos estamos acostumbrados, y esta quizás es una alada de orejas para todos los médicos, nosotros, bueno, ya un poquito menos en el caso de nuestra especialidad,
es que estamos acostumbrados a preguntar siempre cómo está y a mandar exámenes que del colesterol, los triglicéridos, eh, eh, todo la química sanguínea, de próstata, de todo lo que sea necesario, y está bien, correcto, tiroides, todo. Y preguntarle también al paciente que cómo está, o qué le duele, o qué le molesta, cómo es la molestia, cómo es el dolor, etcétera, todo, lo cual está bien, porque así tiene que ser, pero casi no hacemos algo que es muy de significativa importancia. A estas personas, especialmente a estos pacientes, preguntarles: ¿y cómo se siente usted solo? ¿Cómo se siente usted viviendo solo o sola, aislado o aislada? ¿Y qué quisiera? ¿Cuál es su aspiración? Es una pregunta que no se hace y que ya, por la incidencia que existe, como vieron ustedes en un cuadro, hay solo en Inglaterra 90 millones de personas, en el Reino Unido, perdón, en ese sector, ¿no? Eh, eh, de personas que viven solas, en soledad o aisladas. Y a nivel mundial es muchísimo más. Entonces, es una pregunta que ya debe de ser eh, eh, de obligación también de parte de los médicos. ¿Con quién vive? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Si ha salido, si no ha salido, si se ha distraído, etcétera, etcétera. Y que poco a poco, a nivel de psicoterapia, la psiquiatría, estamos haciéndola y la estamos tratando, y ahí nos encontramos muchas veces con sorpresas, ¿no? Y no muy agradables. Entonces recién a veces hay que comunicar a familiares, amigos, cercanos, lo que sea, ¿no? Entonces, preguntar cómo se siente, cómo vive, dónde usted vive, está solo, porque podemos también estar rodeados de gente, pero sentirnos solos. Podemos vivir con muchas personas, pero nos sentimos aislados. Entonces, debemos averiguar eso, justamente, y de acuerdo a eso, nosotros asumir y responsabilizarnos de un tratamiento y de una terapia. Bueno, aspiro que esto les haya servido, porque, como les decía, pues está aumentando de una manera que quizás a nadie nunca se imaginó, que el problema de la soledad, del aislamiento, etcétera. Y una cosa importante: desde niños, no necesariamente hay que ser viejitos, ancianos, mediana edad, etcétera. Esto sucede desde niños, adolescentes. A veces encuentran su compañía no en personas, sino en drogas. Pero bueno, ese es un tema que quisiera tratarlo en otra ocasión. Pongamos interés, tanto médicos como pacientes, en el tema de la soledad y el aislamiento. Muchas gracias. Que pasen bien.